Bienvenidos para ver el vídeo de 20 minutos de duración de Casetas de Jardín 24, donde mostraremos cómo montar una caseta de jardín de 15 metros cuadrados con porche. Todas las medidas y la cantidad de piezas son revisadas antes de que salgan de la fábrica. Todas las piezas son cuidadosamente embaladas para asegurar que el cliente pueda montar la caseta sin problemas. Todos los componentes de la caseta están embalados en plástico fuerte y resistente a la intemperie, para conservar su estado impecable después del transporte hasta el cliente. Hasta su montaje, la caseta puede estar semanas a la intemperie en su embalaje. Abra el embalaje justo antes de empezar la instalación y lleve todas las piezas cerca del lugar del montaje. Compruebe que la cantidad de piezas corresponde con los planos de la caseta y con el albarán. Para una instalación sin complicaciones, recomendamos clasificar las piezas antes de empezar el montaje. Dentro del embalaje encontrará todas las piezas de madera, varillas metálicas, listones antitormenta, clavos, tornillos, puertas, ventanas y otros componentes que se ven en este vídeo. Para el montaje de la caseta de jardín son apropiados distintos tipos de cimientos, pero en todo caso debe ser evitado el contacto directo de las vigas de la base con la tierra. El cliente quería elevar la caseta sobre el suelo y agrandar más tarde el porche, por eso puso vigas de 15 centímetros encima de bloques de hormigón. En este caso se trata de una cimentación menos común. El tipo de cimentación más común consiste en baldosas colocadas encima de grava y arena. Esta cimentación es fuerte, resistente y además queda bonita. La solera de hormigón es la cimentación más cara, pero al mismo tiempo la más fuerte, resistente y adecuada para todo tipo de casetas de jardín. La solera de hormigón hace que el montaje de la caseta sea muy sencillo y sin complicaciones. Para montar casetas pequeñas y de tamaño medio, son muy convenientes bloques de hormigón nivelados encima de grava y arena. La mayoría de nosotros podemos preparar este tipo de cimentación, que es además la más económica con diferencia. El montaje de la caseta comienza por colocar las vigas de la base. Empiece juntando las vigas exteriores con tornillos. Seguidamente asegúrese de que las medidas corresponden con los planos de la caseta y que las dos medidas diagonales son iguales. El resto del proceso de montaje de la caseta transcurrirá sin complicaciones solo si las vigas de la base están niveladas y tienen el tamaño adecuado. Los profesionales suelen utilizar un nivel láser, pero el nivel de burbuja sirve perfectamente. Para nivelar las vigas se puede usar un trozo de tela asfáltica, que además de ayudar a nivelar, suben el marco unos centímetros sobre los cimientos. Esto asegura que corra el aire debajo de la caseta, lo que evita que la madera se humedezca y alarga su vida significativamente. Atornille las vigas de la base según el dibujo de la caseta. Ya hemos terminado de montar las vigas de la base y el paso siguiente es montar las paredes de la caseta. Primero coloque todos los tablones de la primera fila, evitando golpear con martillo los cantos machiembrados. Para asentar un tablón encima del otro, utilice si es necesario un taco de madera o un mazo de goma. Atornille los primeros tablones de dos paredes a las vigas de la base. Compruebe que las medidas corresponden con los planos y que las medidas diagonales son iguales. Ahora atornille la primera fila entera de tablones, de la pared al marco de la base. Es de suma importancia que tanto el marco de la base como la primera fila de tablones de la pared sean nivelados y correspondan exactamente con los planos de la caseta. En caso contrario, fracasará todo el proceso de montaje de la caseta.
Coloque las siguientes filas según los planos de la caseta sin usar tornillos. El kit incluye varillas metálicas que se insertan en agujeros preperforados para reforzar algunas paredes. Presione cada fila de tablones cuidadosamente encima de la fila anterior, usando al ser necesario un mazo de goma. Puede que algunas partes de la pared parezcan un poco inestables durante el montaje, pero no se preocupe. Después de terminar de montar las paredes, las viguetas del techo, las varillas metálicas antitormenta, los marcos de las puertas y de las ventanas, la caseta será estable y firme. Para terminar la pared, montaremos los últimos tablones laterales. El canto superior de estos tablones tiene ranuras para encajar allí las viguetas de techo. El kit de las casetas con porches o marquesinas grandes incluye postes de soporte para el techo. Los postes de apoyo hay que cortar la medida idónea y colocarlos según el plano de la caseta. Debe quedar un espacio de 50 o 60 milímetros entre el poste y los cimientos, para poder encajar las lamas de 28 milímetros de la tarima del suelo y el soporte metálico. El soporte se introduce en el agujero preperforado en el extremo inferior del poste. La altura del soporte se regula con una tuerca. Los soportes se fijan con tornillos al marco de la base. Después de montar los postes, coloque los tablones del porche. Ahora coloque las varillas metálicas antitormenta a través de toda la pared de los agujeros preperforados. En el proceso de montaje de la caseta es muy importante prestar atención a la colocación de todos los tablones de pared según el plano, porque solamente una pieza mal colocada puede crear una situación donde el extremo del tablón con el agujero preperforado queda en el lado equivocado y como consecuencia no es posible insertar la varilla a través de toda la pared. Las varillas se fijan en los dos extremos con tuercas. Fije las tuercas solo con las manos. Las tuercas demasiado apretadas pueden crear tensiones en la caseta, porque las piezas de madera a lo primero se expanden y contraen según las condiciones climáticas. Corte las puntas sobresalientes. Ahora coloque las viguetas del techo. Puede empezar la colocación de las tablas del techo de izquierda a derecha o viceversa, según más le convenga. Coloque el canto de la primera tabla de techo alineado con las puntas de las viguetas de techo, poniendo una cuerda desde el último tablón de un lado hasta el tablón del otro, lo que le permitirá seguir de manera sencilla la colocación exacta y en paralelo de las tablas del techo.
Las tablas del techo son aproximadamente 6 o 9 centímetros más cortas que los tablones superiores de las paredes laterales. Colocando las tablas de techo al ras de los tablones de las paredes laterales en el lado más alto, quedarán 6 o 9 centímetros de espacio entre la parte más baja y las tablas de techo. Este espacio de 6 o 9 centímetros entre las puntas de los tablones en la parte más baja del techo y los parapetos que se colocarán más tarde es necesario para dejar que el agua de lluvia salga libremente. Para fijar las tablas de techo, utilice 2 clavos por tabla y vigueta. Tendría que cortar la última tabla a colocar, de la manera que el canto quede a ras del extremo de la vigueta. Ahora hemos llegado a la mitad de la tarea y tenemos una buena visión de cómo se verá nuestra caseta después de terminar el montaje. Empezamos el montaje de los parapetos en el lado más alto del techo. Coloque el parapeto aproximadamente 3-5 centímetros sobre el borde del techo, cuidando que el parapeto esté paralelo con el techo con la ayuda de un nivel. Atornille el parapeto a los extremos superiores de las viguetas. Los parapetos de casetas más grandes consisten en 2-3 piezas en cada lado de la caseta. El kit incluye perfiles de unión para juntar las piezas entre sí. Para fijar los parapetos de la pared frontal y trasera, el kit incluye soportes que se fijan con tornillos entre el lado interior del parapeto y el tablón de la pared. Por último, montamos los parapetos laterales, que se fijan con tornillos a los extremos de las viguetas, y luego se fijan los extremos de los parapetos entre sí con tornillos. Corte las puntas sobrantes de los parapetos. En este vídeo utilizamos la tela asfáltica autoadhesiva. Comienza el montaje en el lado más bajo del techo, pero antes quite el plástico del lado adhesivo. La tela asfáltica se debe instalar solo encima de tablas de techo secas. En caso de lluvia, suspenda la instalación. Coloque la primera fila de la manera que el canto de la tela sobresalga aproximadamente 2 centímetros del lado más bajo del techo. Esto protegerá las tablas del techo de la humedad. Coloque cada fila siguiente solapando la fila anterior más o menos 10 centímetros. Cubra con la tela asfáltica también los lados interiores de los parapetos, dejando que sobre un poco para cortarlo luego. Para terminar el techo, coloque los perfiles en U en los parapetos. Los perfiles en U hay que cortar a medida y los extremos que se quedarán en las esquinas del techo hay que cortar a 45 grados. Los perfiles en U se fijan a los parapetos con tornillos. Ahora el techo entero estará protegido contra la lluvia, y para que salga el agua de la lluvia hay suficiente espacio entre el techo y el parapeto trasero. Cada ventana incluye 4 listones interiores y 4 exteriores. Primero, fije los listones exteriores y coloque las ventanas en el hueco. Los huecos de ventanas son siempre unos centímetros más anchos y más altos que las ventanas, lo que evita posibles presiones sobre las ventanas cuando la madera se expande o contrae durante los primeros meses después de montar la caseta. Ahora fije la ventana con los listones interiores. Los listones de la ventana se deben atornillar al marco de la ventana, evitando atornillarlos a los tablones de la pared para que las ventanas estén libres para moverse y prevenir posibles tensiones.
Las ventanas grandes se colocan exactamente de la misma manera. Los marcos de las puertas de 2 hojas consisten en 4 piezas. Arme el marco de la puerta utilizando tornillos. Coloque los 3 listones exteriores de la puerta y corte a medida los listones verticales. Después, instale el marco de la puerta, fíjelo con los listones interiores y coloque las puertas en las bisagras. Las tablas del suelo se pueden instalar de derecha hacia izquierda o viceversa. Clave las tablas del suelo, utilizando 2 clavos por cada viga. Si queda un espacio de unos milímetros en los extremos de las tablas, no tiene que preocuparse, porque los rodapiés que se colocarán más tarde los cubrirán. Algunas tablas de suelo hay que cortar a medida. Fije los rodapiés con clavos cada 50 centímetros más o menos. Por último, colocamos la tarima del suelo del porche. El kit estándar incluye tarima tratada de 28 milímetros de grosor. La tarima se clava a las vigas de la base. Es recomendable dejar un espacio de entre 3 y 5 milímetros entre cada tabla de la tarima. Algunas tablas hay que cortar a medida.
Con esto el montaje de la caseta de jardín ha terminado con éxito. Recomendamos cubrir el exterior de la caseta con protector de madera o pintura lo antes posible, una vez terminado el montaje. Un protector de madera adecuado y cuidados prudentes alargan notablemente la vida útil de la caseta de jardín. Esperamos que haya encontrado muchos consejos útiles en este vídeo y a lo mejor le ayudará a decidir si montar la caseta por su cuenta o contratar profesionales. El grupo Hansa 24 diseña, fabrica y comercializa una gama extensa de casetas de jardín, saunas, cobertizos y casas de verano. Nuestro equipo profesional está siempre a su disposición para cualquier consulta.